Muy bien, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Alternativas de hoy viernes 17 de febrero del 2023. Nos disculpamos con la audiencia que nos sigue cada viernes, que probablemente ya nos estaban esperando porque no empezábamos, pero tuvimos algunas dificultades técnicas, pero aquí estamos, que es lo más importante, y esperamos que disfruten muchísimo de este programa que hemos preparado para ustedes esta noche. Les acompaña Dayana Ureña Solís como parte del equipo Alternativas y también tenemos acá a otros compañeros del equipo también, ya son parte del equipo y han preparado con muchísimo cariño este programa el día de hoy que se llama Fernando Carballo Jiménez Vivencias. Eso nos quiere decir, ¿verdad?, que pronto vamos a conocer a una gran persona de la cultura costarricense, que poco a poco vamos a ir acercándonos a quién es, ¿verdad? Lo vamos a ir conociendo de la mano de Álvaro Zamora, de Manuel Delgado y del mismísimo Fernando Carballo, ¿verdad? Un gran honor tenerlo aquí en el programa. Recordarle a las personas que nos siguen a través de esta transmisión del Facebook Live de Alternativas, que ahí pueden dejarnos sus consultas o sus comentarios, sus preguntas, observaciones, lo que gusten a través de nuestro chat. Y este programa podrán escucharlo en retransmisión por Radio La Gigante el próximo sábado a las 7 p.m. Entonces, para que quienes no nos escuchan en vivo hoy puedan también seguirlo por otras fuentes. Igualmente también pueden escucharnos o buscarnos en radios digitales como Radio Guanacasteca, Radio Revolución. Y finalmente, eh, no olvidarnos de nuestro lema, que es pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Y sin duda que la cultura y temas como el que traemos acá, como el de esta noche, vienen a contribuir a que ese lema sea un elemento vivo, ¿verdad? En este equipo y en muchas otras personas. Entonces, bueno, sin más, quisiera darle la palabra a Álvaro Zamora, quien nos va a introducir también y nos va a presentar a sus compañeros acá en el panel. Adelante, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, siguiendo la costumbre y antes de mi introducción, me parece que en el programa se debe presentar a los presentadores que van a ofrecerles o a dirigir el programa. Y en mi caso, Álvaro Zamora, soy filósofo de profesión. La filosofía es una profesión. Podríamos hablar un día en un programa sobre eso. Estudié en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad de Würzburg, en Alemania. Obtuve un doctorado en esa profesión, en esa especialidad, o más bien, igual que sucede en medicina o en derecho, hay especialidades, las que a mí me han orientado un poco más que las otras son la estética, teoría del arte, y la ética. Aunque también por mi trabajo y por la vinculación a uno de los grupos más señeros del pensamiento costarricense, que es el Círculo de Cartago, y es de Cartago como el invitado de hoy, también he trabajado durante años epistemología de la ciencia y de la tecnología. He fungido por unos 30 años, quizá un poco más, como crítico de arte. De hecho, gracias a la Asociación Internacional de Críticos y particularmente a la sección de Costa Rica dirigida por el conocido Juan Carlos Flores, que ha hecho una labor extraordinaria, soy uno de los 12 críticos reconocidos en América Central, Costa Rica, América Central, Caribe, por AICA Internacional París. Ya, Manuel, Muchas presentarlo. gracias. Sí, sí, Manuel Delgado es mi nombre. Yo también soy, ¿cómo se llama? Filósofo graduado de la Universidad de Costa Rica y es profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Aunque, como ustedes saben, dediqué mi vida principalmente al periodismo. Ustedes me conocen por eso.
Ahí dediqué mi vida y trabajé en muchos medios los últimos 20 años de mi carrera en Teletica Canal 7. Me ha pedido Álvaro que lo acompañe en esta aventura de hablar de arte y de literatura y me parece fantástico. Fue una cosa que yo hice durante muchos años en el canal y lo he hecho en mis escritos, etcétera, y me llena de mucha satisfacción. Y lo comenzamos con Fernando, y eso es una cosa que a mí me alegra mucho, que tengamos la figura de Fernando Carballo para dar el inicio a esta aventura en la que me ha metido Álvaro. Sí, Tal vez entonces, perdona, Manuel. sí, presentamos a don Fernando. Te dejo la tarea. Muy bien. Bueno, una breve introducción. Dos confesiones para empezar. Este programa se llama Fernando Carballo Jiménez Vivencias y partió de una propuesta, de una idea de Manuel Delgado, el compañero. Y el título se lo debemos a Luis Ángel Salazar, conocido como Panga, y me parece muy acertado. La palabra vivencia, en el lenguaje popular, coloquial e incluso en la acepción que ustedes pueden encontrar en el diccionario de la Real Academia, se refiere al hecho de vivir. La vivencia es el hecho de vivir o de experimentar algo. Sin embargo, ahora que mencionaba la filosofía, yo prefiero ver la vivencia de una manera un poquito más amplia, a la manera de los fenomenólogos, que es ir más allá el concepto de vivencia como historia personal, que a esa historia personal, es decir, a ese relato de datos a lo largo de la vida, intentemos comprender el sentido, los motivos de esa historial personal. Y en ese sentido, la vivencia va más allá del entender. Entender es una actividad intelectual, básicamente, y lógica, pero comprender es ir más allá a encontrar aquellos elementos que no podemos atrapar con la razón y que revelan en cada uno de nosotros aspectos que nos definen, que sentimos, que queremos. Y en ese sentido quiero abrir este programa sobre uno de los artistas que personalmente considero de los más extraordinarios artistas plásticos en toda la historia costarricense. Fernando Carballo Jiménez, premio Aquileo J. Echeverría de dibujo en 1978 y de pintura en 1982. Un hombre que tiene un dominio extraordinario de la técnica, un tratamiento de los temas que además son temas profundos, impactantes, de un valor humanístico universal, en mi criterio, y cuya obra, hago una confesión aquí que ya le había hecho al gran pintor, para mí es tan impactante que nunca he podido escribir un texto objetivo. Se supone que los críticos nos apartamos, tomamos distancia de la obra para poder escribir un texto que al público le dé una visión exterior y objetiva. Para mí es imposible. La obra de Fernando Carballo me parece tan arrolladora que puedo estar frente a uno de sus cuadros mucho tiempo tratando de comprender y siempre me queda esa sensación del hambre sin saciar. Es extraordinario. Y muy brevemente, para pasar a lo siguiente, Fernando Carballo nació en Cartago, en La Puebla, en 1941. Y si ustedes se interesan por la lectura, ya sea en internet o en libros de historia, descubrirán que tiene fundamentalmente 4 influencias confesas. La de Osvaldo Guayasamín, el pintor, el gran pintor Guayasamín ecuatoriano, 1919-1999, nada menos que de José Luis Cuevas,
1931, 2017. De Leonard Baskin, 1922, 2000, estadounidense. Y de Paul Wunderlich, alemán, 1927, 2020. He puesto ahí algunas imágenes y le pido a la compañera Dayana que pase a la siguiente, porque en mi criterio, Fernando Carballo es un ejemplo vivo de aquella frase que alguna vez nos contaban en la universidad: el alumno que supera al maestro. Vean esta obra. Aquellas influencias yo las veo superadas en la obra de Fernando Carballo, que no es tan famoso como ninguno de esos cuatro, pero eso no es culpa de él. Es culpa de muchas otras cosas, entre las cuales habría que hablar de política, porque por desgracia este país se niega a comprender y a reconocer, uno, la importancia de la cultura en el desarrollo del país, y luego la importancia y la necesidad de abrir canales para que nuestros grandes artistas, pintores, grandes escultores que tenemos y escritores se puedan proyectar, como sí lo entendió en el caso, por ejemplo, de Guayasamín, el Ecuador, como lo ha entendido siempre, y bien lo sabemos, México. Y no hablemos de Europa y de Estados Unidos. ¿Cómo nos hace falta eso? Miren esta obra, es universal, no hay ninguna duda de ello. Y en mi criterio debería figurar en todas las historias del arte importante, y deberían dedicarle en todas las escuelas de historia del arte un capítulo. Alguno de nuestros representantes, pero como es un tema para otro momento, tuvo que irse del país y se hizo famoso. Un gran escultor, enorme, todos saben de quién estoy hablando, pero se tuvo que ir a México para que allá lo redescubrieran y lo proyectaran. Aquí tenemos artistas como Fernando Carballo que son universales. Y estas 5 pinturas, estos 5 trabajos que escogí, son solamente ejemplos. La obra es impresionantemente rica. Y bueno, hablé de 4 influencias, pero hay otra con la que seguramente Manuel se va a enfrascar ahora, que viene de la infancia. Sé que la vida familiar, que la casa que rayó como dibujante, que rayó y que pintó por todo lado, también es una de esas influencias extraordinarias en la vida artística de Fernando Carballo. Pero para hablar de esa niñez tan importante, Manuel, te dejo la palabra. Gracias. No, sí, es una obra impresionante. Yo también siento perplejidad frente a la obra de Fernando, indudablemente. Fernando, bienvenido. A ver, hablamos de tu niñez y siempre nos has hablado de eso, de esa familia inmensa que tuviste, esas vivencias allí en ese barrio cartaginés donde te formaste los primeros años. Háblanos un poco de eso, de esa familia y de esos primeros pasos por el campo de la pintura. Empecemos. Soy el número 12 de 17 hermanos. De pequeño, pues había la manera de... A ver, apareció la luz eléctrica, que fue muy importante, porque entonces había radio y había luz. Había que celebrar que había luz, y esto se hacía con... utilizando la mesa del comedor, se llenaba de los de la casa y algunos vecinos. Y se les ocurría que dibujar o tratar de dibujar era la mejor manera de aprovechar la luz eléctrica. Al día siguiente, yo de pequeño, tal vez 5 años, me quedaba con todo lo que habían dejado los grandes, que eran los lápices, las hojas de cuaderno, y me ponía a dibujar. Mis hermanas eran un poquito más observadoras, los hermanos tal vez, bueno, no sé,
Pero la historia que quiero contar es que en esas, una de mis hermanas me dice, mire, Fernando, fíjese bien, usted solo hace las flores con los pétalos redondos y las flores tienen muchas formas de pétalos. Yo me sentí picado, me acuerdo que me fui, teníamos un patio muy grande y entonces descubrí varias formas de flores y texturas de flores y también los pétalos, las hojas. Y eso me ayudó, no en su momento lo entendí, sino que quedó como una inquietud por todo, que me hizo ver las diferencias que existen entre cada uno de nosotros, entre todos. Bueno, mis hermanas, entonces yo las amaba, las sigo amando. Una manera de hacerlo era tratar de dibujarlas en las paredes de la casa con los carbones de la cocina de leña. En realidad lo que recuerdo, para que fuera fulana, para que fuera Olga, entonces era una prensita que yo usaba, para que fuera Virginia la pava, o sea, yo no tenía la capacidad de hacer realmente un retrato, sino lo que las caracterizaba. Y cuando ellas no estaban, me iba por ahí para estar con ellas en mis dibujos, en mis pinturas, en mis cositas. Y creo que eso sigue siendo algo muy importante en lo que hago, retener lo que quiero y hacer lo mío para también disfrutarlo con los demás. Bueno, yo me quedé siempre con la inquietud de dibujar las mujeres. Me parece que es el tema central de toda mi obra. Y algunos personajes que no sabemos exactamente qué son, porque con la vida me encontré con que existe esa posibilidad de que no tengamos exactamente las cosas muy definidas en ese aspecto, de si somos hombres o mujeres o si somos la mezcla de las dos partes, que es también un tema recurrente en mi trabajo. Antes, Fernando, una pregunta. Pero luego tuviste academia, fuiste a una escuela de pintura, me imagino. ¿Cómo se desarrolla eso? Verás, bueno, el entusiasmo estaba presente siempre. Cuando entré a la escuela, tuve la suerte de tener una maestra que hacía unas maravillas con lápices de color, que yo no podía creer, digamos. Ese fue mi primer encuentro con una técnica, con una manera de resolver cosas. Ella hacía flores y paisajes. Entonces ahí aprendí que además del entusiasmo digamos, que tenía al principio de dibujar mis hermanas, también cómo hacerlas de manera que quedaran bien hechas. Lo aprendí ya, digamos, en segundo grado, en tercer grado, para hacer las cosas con más detalle y buscando ahora sí un parecido, una perfección, una nariz de tal manera. Tendría yo, como te digo, unos 10, 11 años. Y y ha sido siempre una cuestión de investigación, buscando siempre que podía, siempre que tenía a mano libros, que no abundaban en la casa porque éramos más bien un poco silvestres. Teníamos necesidades más inmediatas, como, no sé, jugar fútbol, hacer amigos. Pero siempre lo aprendí generalmente solo, a pura observación, a pura ganas de hacer las cosas cada día mejor, de dominar mejor materiales y técnicas. Y así empecé hasta llegar al colegio, donde tuve la suerte de encontrarme con un buen profesor. Del colegio me echaron por problemas que tenía ahí. Entonces mi profesor de dibujo me mandó a San José con una carta a la casa gráfica, calle 11, avenida 0 y 1, con el señor Enrique Hangen. Ahí presenté mis dibujos de la escuela y del colegio, más la carta que me mandó Marco Aurelio Aguilar. Tenía yo 16 años y empecé a trabajar en San José. Esto yo lo comparo como ir a Nueva York en aquel momento, ¿verdad? En mis años 50, terminando los 50, por el contacto con los libros en la Universal, en Alemán, en la librería López,
no podía creer el mundo que estaba a mi alcance. Y empecé, bueno, la música también de pronto, me encariñé con la música clásica a través de los programas que lo ponían siempre, como por ejemplo la novela Fa ponía la primera sinfonía de Tchaikovsky y me gustaba la danza del fuego que ponían Carmen Granados en su programa de hacer adivinaciones. Y después encontré que eso se llamaba música clásica y que había más que oír. Y me encariñé, me compré mi tocadiscos y mis discos y me fui haciendo un mundo que creo que es importante y necesario para formarse no solamente en lo técnico, sino también en lo emocional, en lo espiritual, ¿verdad? Siempre ha sido una cuestión de suerte, porque tuve la suerte de encontrarme, no sé, con gente que me ayudó a guiarme. Parece que es muy importante que no lo echen de la escuela, ¿verdad? Estaba viendo que Alberti también. Alberti lo echaron de San Luis Gonzaga, de Cádiz, y fue la Okay. salvación de él. Ahí empezó sus Sí, a mí verdaderas inquietudes en la poesía. A mí me no me echaron echaron porque nunca era... de la escuela. Ok. Bueno, pero hay un tema de rebeldía que es plástico también en toda su obra, no solamente en los temas, y que seguramente está vinculado con su vida. Digamos, cuando vemos una exposición de Fernando Carballo, no podemos eludir pensar en uno de los temas que la atraviesan, que es este de sexualidad y sensualidad, que son dos conceptos distintos. Yo hablaría también de erotismo en un sentido más general, y yo veo dos vertientes. A ver qué le parece a usted. Una que es, o que yo llamo fundamentalmente técnica, y ya le voy a, a preguntar. Y otro que tiene que ver con los temas, obviamente. Pero la parte técnica me interesa mucho, me interesa muchísimo resaltarla porque poco se ha dicho al respecto. Usted dibuja con una tinta que nadie dibuja. Es común que haya grandes dibujantes a plumilla, o sea, que trabajan la plumilla y la tinta china, pero usted trabaja la tinta de litografía en el dibujo. Okay. Y ese trabajo es tan erótico, tan sensual al mismo tiempo, porque ese tipo de tinta deja una sensación pastosa que se vincula de alguna manera, podríamos tratar de dilucidar cuál es esa manera con los temas. Es pasional, es violenta en cierta forma, pero es técnicamente asombrosa. Y solo ese detalle ya lo pega a uno como espectador a la obra. Pero está el otro aspecto, que es la escogencia de los temas. Ya usted refirió alguna parte de este tema, pero sus mujeres, los hombres, las uniones, las familias y luego los rostros representados en toda su obra remiten irremediablemente al tema de la relación entre sensualidad, los sentidos todos, y la sexualidad, que yo entendería en una tesitura como la que planteaba Freud para definir la palabra sexualidad, que es más amplia, que está como una especie de universal en cada uno de nosotros. Y eso está en su obra, no voy a decir en su pintura, porque en la pintura, en el dibujo, en realidad, incluso cuando lo he escuchado en su conversación, ¿por qué no nos habla un poquito de todo eso que le he planteado? Claro, verán. Sí, claro, son temas escogidos adrede. Hay algo que no puedo evitar, que es de arrostrar un poco lo que tratamos de ocultar y por qué lo ocultamos. Yo pienso que nuestra sexualidad es muy sana, es la que tenemos, es fundamental para tener un poco de equilibrio mental. Entre más se oculte, entre más la escondamos,
más torcidos estamos. Por ejemplo, es una experiencia que tengo. En algún momento me dijo una, dos y tres, me he hecho, y me he echado enemigos que me han mandado al infierno por haber arrostrado sexualmente con mi trabajo. Me encanta provocar, me encanta incitar y plantear. Y se ha hecho tan de verdad parte de mí que ni siquiera lo pienso, sino que hay una serie que se llama Los Ángeles Malditos, que he tenido experiencias como estas. Gente que ve cosas que en realidad es una interpretación. Yo le digo, bueno, esas son unas figuras que están ahí volando porque tienen alas o están de pie. Usted es la que piensa, porque fue una señora la que me increpó con esto, que están fornicando. Bueno, ojalá que estén haciéndolo. Lo que sí es que lo que usted ve, porque la sexualidad está siempre a flor de piel y uno nada más le estimula y aparece. Es parte, como le digo, deliberado de mi trabajo. Creo que tenemos que sanear ese aspecto y me gusta mucho porque se esconde tan hipócritamente, que es lo que nos da pie para tanta confusión y tanto dolor y tanta pena. ¿Le parece? Bueno, pero ahí hay un tema de soslayo que podemos tratar más adelante, y es que es el compromiso. El artista siempre está comprometido, lo quiera o no, con una visión Ok, del mundo, de con, acuerdo. ¿verdad? Su obra es también Bueno, sí, mensaje, es lectura, es aprendizaje, es de acuerdo, propuesta. de acuerdo. Y lo imaginario es real en ese sentido. Es una oferta al mundo con una visión determinada. Y usted siempre ha Claro. sido un rebelde, siempre desde niño, siempre ha sido un rebelde, y eso está ahí en cada obra. Claro, y es realmente el fondo, bueno, como usted dice, un universo, un mundo más feliz, más compacto, más, con menos hipocresía, pensando, no sé, tal vez en Walt Whitman, tal vez en esta gente que nos da luz y nos da horizontes de verdad, de, de amplitud, de conocimiento de nuestra naturaleza. Que ese es el trasfondo, desde luego. Yo quisiera que fuéramos gente más feliz, que no tuviéramos tanto agobio. Y creo que lo de la sexualidad es algo que lo debemos plantear. Claro que es terrible. Yo por un momento pensé que ya había logrado muchas cosas y ahora me doy cuenta que nada más son críticos en un desierto que mi voz apenas llega a entender para mí, ni siquiera inmediatamente encuentro una respuesta. O sea, yo pensé que con mi actitud yo iba a ganar adeptos. No, yo no encuentro a alguien que se atreva a plantear las cosas que le ocurre sexualmente como lo quise yo hacer, lo intenté hacer, ¿verdad? Hay una, Habla usted de identidad, y eso me permite pasar al siguiente tema en programa para después volver sobre otros más adelante. Y es el indigenismo presente en su obra. Manuel, eso iba a ¿qué te preguntar yo. parece? Hay una cosa, hablando de esto de la sexualidad. Más adelante voy a ver si tengo tiempo para hablar un poquillo de la técnica, que hay una cosa impresionante en Fernando. Yo creo que es una cosa única. Pero ahí detrás, Fernando, tenemos una pintura que usted está haciendo ahora en este momento. Y son esas figuras que se unen, cuyos rostros se unen y uno complementa al otro. Uno no sabe si son dos, si son uno, si están de frente, si están de lado. Son dos almas, dos en forma de rostros que se convierten en una sola. Es una cosa impresionante. Y aprovecho de una Bueno, vez. Exactamente. Ahí lo vemos. ¿Cuál es el labio de uno? ¿Cuál es el labio del otro? En esa actitud tan sensual, tan erótica que tienen esas figuras. Y aprovecho. Bueno, esto y luego hago la otra pregunta. Adelante, Fernando. a ver, yo he querido eh, hacer esa fusión. A ver, es un camino recorrido paso a paso, no fue algo que se me ocurrió.
porque no es fácil entender, o bueno, dar a entender o creer. Creo que tenemos una parte femenina, una parte masculina, si la sabemos integrar a través del conocimiento del amor, de la fe, de la esperanza, podemos hacer caminar. Yo, por ejemplo, aseguro que sin haberle yo hecho caso a esa parte femenina más delicada, más acuciosa en muchas cosas, no hubiera llegado nunca a lo que llegué como artista. Me hice caso, ese caso del que hablo en algunas cosas, en algunos momentos que me entrevistan, hacerle caso a esa voz, de ver con delicadeza, con otros ojos, sin temores, sin fundamentados, lo que es la vida, ¿verdad? Lo que es lo que somos, nuestra naturaleza. Y se fusionó como este es lo último tal vez que haga, porque a veces me agoto mucho con el óleo, pero este es, como decís, Manuel, incluso hay una cuestión muy fálica ahí, hay una cuestión de ternura y son juegos que van saliendo sobre la marcha del trabajo. O sea, no pensé nada de esto al principio, sino que va saliendo y entonces hago acentos, quito. Es un juego. Hay Sigue una siendo un enorme, juego. hay una enorme ternura en algunas imágenes que contrastan con otras donde hay una tensión impresionante. Pero a propósito, en unas y en otras siempre está una mirada oscura. Yo quería preguntar, ¿los ojos en su pintura son oscuros? No en Son toda. rincones Okay. ocultos. No toda, pero a ver, llegué a esto. En algún momento seguro quise cerrarle los ojos al mundo, no quería verlo. Es posible, uno a veces no tiene el valor para enfrentar cosas. Son momentos. Después se quedó como una parte estética y además nació técnicamente utilizando espátulas, que me gusta mucho trabajar con espátulas. Incluso ahora voy a hacer una serie, un homenaje que le voy a hacer a De Bravo, y voy a trabajar unas cartulinas de 1 m por 70 con espátula. Pero la espátula no te permite entrar en detalles, sino un ojo lo resolves de un solo trazo. Entonces me di cuenta de que se veía bien y lo traté de aplicar y hacer un poco más amañado en la tela, en los óleos y en los dibujos a plumilla, porque como que se desnaturaliza un poco, que aparte en la técnica de la espátula, se ve bien. Pero bueno, sí quedaron como otra parte de mi manera de decir las cosas. Decía un poeta que los ojos son poesía. Seguro que sí, es lo más expresivo que tenemos. Y yo no niego ahí la vida, sino que en su momento pudo ser esa manera como de taparse los ojos. Pero voy a señalar algo más, porque me parece muy importante. Es que se suele escuchar la frase, los ojos son el espejo del alma. Estos ojos oscuros no le restan ni un ápice de expresividad a los rostros, sino que los acentúa. Es que son como un milagro. Es extraño, pero esos ojos oscuros, esos rincones de oscuridad, como yo los veo, enseñan del interior permítanme la expresión, porque no encuentro otra en este momento, del alma, dicen más cosas, y del alma que es social y del alma que es personal, más que si tuvieran pupilas, es mi juicio. Es que es como una pupila enorme, ¿verdad? Sí, es como una pupila enorme a través de la cual vemos un alma allá atrás. Es una cosa impresionante. Alguna gente le produce temor. Y me han dicho, bueno, no le puedo comprar eso porque no soporto esos ojos huecos. Eso es bueno. No son huecos. Esa mirada profundísima. Sí, eso es bueno estéticamente, aunque tal vez en el negocio no, pero eso significa que esa obra habla. Sí, yo en realidad nunca pienso,
y es absolutamente cierto, a la hora de trabajar solamente me impulsa la gana de hacer algo. De acuerdo a lo que he aprendido, a lo que quiero experimentar, y nunca, aunque vivo de eso, nunca para quedarle bien a nadie. He repetido algunas veces un trabajo porque me lo piden mucho insistentemente, pero en realidad siempre estoy inventando cositas con mis lapiceros, con mis plumillas, con lo que tengo a mano. Fernando, me equivoco cuando digo que yo encuentro más, digamos, algo más de paz en la época pictórica de los últimos años que en aquella época de los 80, de los 70. Los 80 y final de los 70 y casi todos los 80 son muy fuertes. Yo, no sé, estaba muy alterado. Tenía problemas muy serios personales. Se deshacía mi matrimonio, que era muy importante para mí. Estaba muy adolorido. Y de ahí salió Custodia, y de ahí salió toda una serie de trabajos que tienen toda esa marca, que la gente lo valora mucho porque entiende que se siente ese dolor, y dicho de una manera, a ver, de la mejor manera que se pudo decir. Fernando, yo quería volviendo a los rostros, son esos rostros negroides que se ven allí, son esas inditas que usted vio de la infancia, esas mujeres que andan con sus flores a cuestas, con sus calas, ¿verdad? A cuestas, evidentemente calas de la zona alta de Cartago, que son, yo digo, bueno, son tan impactantes, son en primer lugar un homenaje a la mujer trabajadora, pero además a un grupo étnico que está allí, que está en el corazón mismo de Cartago. ¿De dónde nace eso? Esta gente, bueno, ahora ya están motorizadas, ya es otra historia, pero en mis tiempos de chiquito entraban por un callejón que tenía la casa a un lado. Al lado izquierdo, estando al frente de la casa, había un pasaje que daba directamente al patio. Yo dormía por ahí en esas partes y me levantaba muy chiquitito, porque muy temprano, porque me orinaba en la cama y ya estaba fría en la mañana y me tiraba muy en la madrugada a buscar otras cosas. Y oía a las señoras donde entraban con sus canastotas increíblemente cargadas de flores sobre la cabeza. Una se llamaba Chica y era la chiquita, y la otra se llamaba Genoveva. Entraban en la casa, mi mamá les daba café y conversaban un rato y dejaban siempre flores. O sea, era una fiesta que llegaran ellas, porque la casa cambiaba, se llenaba de olor de nardos, de varitas de San José, de claveles, y había un ambiente bonito en la casa. Y además las señoras, me encantaban verlas, sus pies descalzos, y su poca maña para hablar, sus costumbres. Llegaban y dejaban, no entraban a la casa, sino que se iban hasta el fondo del patio y se agachaban y se echaban unas miadas que hasta que levantaban un polvo, y yo me quedaba a la par viéndolas. Ellas seguían naturalmente como si nada pasara, se levantaban y ya entraban a la casa donde tenían su cafecito, y yo seguía con las orejas paradas para oírlas lo que le contaban a mamá. Son esas mujeres que aparecen, venían de COT, yo decía haciendo compresión a puro talón, porque eran como 10 kilómetros de pura bajada, con sus canastas cargadas de flores en la cabeza y de huevos en una mano, a veces con una chiquita. Eran todo un espectáculo, llegaban varias a Cartago, pero esta Chica y Genoveva eran las de mi casa, las que llegaban todos los miércoles, creo, y los viernes. No estoy seguro de la fecha, los días, pero era un encanto ver a esas señoras. Además, esas canastas eran una fiesta de color y de olores deliciosos, riquísimos. Claro, Pues están esas presentes son, en tu... sí, y todavía las hago, todavía las Están ahí, sí. recuerdo. Me da un gran gusto. Era el amanecer y ya salían desde la madrugada de su casa. Por eso iban a la casa mía a tomar cafecito ahí con mi mamá.
Ahora, Fernando, hay un tratamiento de la mujer que está en la ventana, la mujer que mira al horizonte, la mujer que está con yo tengo aquí varios dibujos tuyos, varias plumillas, la mujer que está con su niño en brazos. Hay una constante en tu obra, esta de la maternidad, de la ternura que viene de la mujer. Yo chupé pecho hasta los 3 años. Y recuerdo que cuando apareció mi hermano, el que me seguía, y yo me daba cuenta que me iba a quitar parte de ese festín que tenía yo, pues lo empujaba. Mi mamá se dormía dándonos pecho, y entonces yo hacía las mías arrinconando a mi hermanito, mi mamá no se daba cuenta. Bueno, pero son esa madre que tuvo 17 hijos, tenía siempre una ternura y ese calor que nos da tanta seguridad, que nos da tanta fe en la vida. Y lo vi después en mis hermanas, el amor por sus bebés, por sus niños. A veces en mi casa habían 8 chiquitos, porque se casaron todas muy rápido y era fabricar niños como la mamá, ¿verdad? De 10, camadas de 10, ¿verdad? Entonces, sí, la maternidad me pareció siempre un tema que lo siento, que lo llevo en la retina y en el corazón porque siempre estuvo presente. Incluso estas muchachas indígenas llegaban a veces con sus bebés y ahí en la casa les daban su teta. Por eso yo pienso que estas cosas deben de tratarse, lo que tenemos, lo que somos, sin ningún prejuicio y sin ninguna tontera, ¿verdad? Aunque parezca un poco silvestre, pero me acostumbré a ver las cosas más naturalmente. En la casa se hablaba con mucha naturalidad de todas las cosas, porque no había tiempo para explicar entre a tanta gente las cosas como una regla, sino que ocurrían ahí. Lo que tenemos, lo que somos. El rincón Lo que donde es, trabajamos no es nuestro, es parte de nosotros. de Su acuerdo. pintura, cada uno de esos cuadros no es algo externo, es usted. Pero a propósito de este asunto de identidad, yo siempre he tenido en relación con usted, siempre me ha parecido que usted adora Cartago como yo adoro a mi Heredia, Okay. profundamente. Sí, lo quiero mucho. Y en ese sentido, hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque no he visto otro paisajista que pinte la ciudad en Costa Rica de noche. Aquí en Costa Rica, por supuesto que podemos hablar, pero de otros pintores de fama y de De historia, acuerdo. pero sus cuadros de Cartago en la noche son exquisitos por una parte y extraordinarios en el sentido de extraordinarios. Nadie pinta la noche o nadie ha pintado la noche como usted y a propósito específicamente de Cartago. Eso es muy importante. Y de una vez, para que no se me quede en el tintero, porque se nos pasa, olvidé otra de las fuentes que me parece primordial en su carrera y es la publicidad. Y le estamos haciendo publicidad a Cartago, entonces aprovechemos para vincular las dos cosas, ¿sí? Claro. Cartago en la noche, cuando yo me criaba, era mágica. Nada más a las 4 o 5 de la tarde cayó una nube y sin exagerar, no veías a 50 metros, a 100 metros. Entonces el paisaje iba apareciendo. Eso se quedó grabado para siempre. Ya no es así, ya perdió ese encanto, el poco encanto que tenía, porque la ciudad, aunque yo la ame, no es bonita. Y recuerdo cuando entramos al colegio que hacemos amistades, entonces íbamos a buscar dónde vivía fulana, mengana, los que nos hacíamos amiguillos, íbamos recorriendo ese Cartago enneblinado y además acompañado de un olor, por ejemplo, a plátano frito, maduro, con música de Daniel Santos, de Julio Jaramillo. Y todo eso evoca algo que hay que buscarlo a como de lugar a través de la forma, a ver hasta dónde se puede lograr. Ese es la intensa pasión de pintar ese Cartago con neblina
todos los paisajes son absolutamente inventados, no son ningún lugar exacto. Son retazos y recuerdos visuales de ese Cartago con neblina. Tengo ganas de volverlo a hacer, no sé si tengo la fuerza todavía, pero quiero hacerlo para mí porque son 2 ediciones, una que se hizo en formato grande de 1,20 por metro y otra más chiquita que me hice según yo para mí, pero bueno, cayó el mercado y vivimos de esto y se fue la serie. Quiero hacerla de nuevo, no sé si lo puedo hacer, pero siempre es ese fondo de ese Cartago de los años 50, cuando yo estaba muchacho. Y ahora no es así, ya no hay neblina aquí. Fernando, yo quería aprovechar, porque ya nos queda poco tiempo, a propósito de esto de la publicidad y todo eso. Yo te conocí en un momento importante, diferente, que fue en la imprenta Elena. Y entonces tuve la oportunidad de conocer a ese Fernando metido en la lucha, haciendo afiches para los 1 de mayo, para las luchas estudiantiles. Dicen que había mantas hechas por Fernando en las manifestaciones del 1 de mayo. Cuéntanos de esa parte de tu vida tan importante. Muy lindo, fue una gran experiencia, no hay duda, Manuel. Yo en realidad, a ver, estaba imbuido en mi mundo muy interno. En algún momento, tal vez el contacto con Hugo Díaz y con alguna otra gente me hizo ver mi realidad social, mi relación con los demás a ese nivel. Tuve la suerte de trabajar para la imprenta Elena, hacerle, por ejemplo, varias ilustraciones a Jorge de Bravo, hacer mantas para el 1 de mayo, para una manifestación de apoyo me acuerdo, a los compañeros salvadoreños que llegaban acá, les hacía alguna ilustración. Fue una experiencia para mí fundamental. Para ver, Una cosa importante, perdón que te interrumpa, Fernando, es aclarar, porque la gente no lo sabe, que la imprenta Elena, que ya no existe, era la imprenta del Partido Comunista. Del Partido Comunista, claro. Donde trabajamos, yo llegaba todos los días ahí, ¿se te acuerda? Claro, Llegaba con mi folleto, afiches, todo, con los periódicos de la universidad, y ahí estaba Fernando trabajando con sus pinturas, con sus tintas de litografía. Sí, las tintas de imprenta que me preguntaba usted, verán, cuando trabajaba en la casa gráfica, me di cuenta de que lo que quedaba en las impresiones, de alguna impresión que habían hecho, y los solos de tinta los metían en unas cajitas que fabricaban ahí sobre la marcha y las tiraban en un rincón. Y yo decía, pero es que ahí hay pigmentos deliciosos, riquísimos, ¿cómo los van a tirar? Entonces pregunté si me los podía llevar, me los llevé. Y yo hacía fiesta en mi casa, entonces con los dedos, con no sé qué, porque no me costaba el material para nada, me di cuenta de que tenían unas cualidades, tienen la gran desventaja de que la luz del sol las puede desaparecer, pero no me importa, por lo menos hay un 30% de obra mía hecha con este material. Uno de ellos es un trabajo que está en el Museo de Arte Costarricense, que se llama Custodia, que ahí lo pusieron ustedes hace un rato, y la gente no se explicaba porque no tiene pincelada, porque está todo trabajado como si fuera agua. Es de las maravillas de estas tintas. Entonces yo hacía como fiesta, como un chiquito, porque tenía siempre montones de colores a mi disposición, y algunos ya preparados. Entonces, de las cosas a agradecerle a la vida, la oportunidad de manejar estas cosas en la imprenta. Pregunta técnica, ¿cómo hace para resolver esos entramados finos con una tinta tan pastosa, tan oleaginosa? Bueno, las tintas chinas están hechas con tinta china, las plumillas están hechas con tinta china. Y mucha de la obra está hecha exactamente con aquella plumilla que era el casquillo, con una plumillita de metal que se insertaba. Unas eran más gruesas que otras, para trazos más gruesos que otros. Y la tinta china, aquella de tintero, que era espesa, fuerte, la de imprenta yo la usé siempre con pincel, que usaba lo que llamábamos pincel seco, que utilizase el material sin diluyente y puedes hacer
ciertas texturas. Y eso lo aprendí yo en publicidad. Y que la gente, para mí fue una escuela. Y a veces le echaba diluyente y lograba unos aspectos como de acuarela. Pero con la tinta de imprenta era cuando usaba también la espátula, porque la tinta de imprenta es pesadita, fuerte. Sí, esas rayitas y esas tramas son con tinta china, no son con tinta de imprenta. Aunque seguro algunas veces lo hacía incluso, pero no era, digamos, lo que hacía siempre corrientemente con la tinta de imprenta. La negra, y todavía la tengo. Esta obra en el Museo de Cartago está hecho con qué clase de tinta. Esto que está en el Museo de Cartago, que los invito a todos, son 100 trabajos hechos sobre madera. Hermosísimos. Hechos sobre madera de 90 por 1,20 m, ¿verdad? Yo me inventé una botellita de estas de plástico suaves, como las que usan para ketchup y para mayonesa en las soditas, y la lleno de tinta negra que la preparo un poco con agua ras para darle cierta textura, de manera que fluya. Y me divierte mucho, me encanta hacerlo, porque es más lo que nace y lo hago inmediatamente. Tengo que hacerlo en el menor tiempo posible para que Es la muy línea espontánea. quede. Sí, tiene que ser así, no hay de otra manera. Y una vez que haya secado, la proceso con aguarrás y trementina para ponerle color al óleo. Son estos trabajos que están ahí en el Museo de Cartago. Esto lo vengo haciendo hace unos 20, 25 años. No está muy aceptado por el mercado, pero como les digo, a mí lo que me importa fundamentalmente es quitarme la gana de hacer las cosas. Fernando, insistamos un poquito, perdón, pero me parece importantísimo. Insistamos en esta exposición. La cantidad de obra es extraordinaria. Y el lugar es un lugar maravilloso en más de un sentido, porque en Costa Rica las cárceles se transforman en palacios para el arte y la cultura, como sucede con el Museo de los Niños. ¿Hasta cuándo? Háblenos de la exposición y hasta cuándo los cartagineses y todos los demás podemos ir a visitarla y a disfrutarla. Está hasta abril, ¿verdad, Irene? Hasta el 26 de marzo. Hasta el 26 de marzo me está contando aquí Irene. Son 100 trabajos más o menos y están incluso los bocetos, que son unos trabajos chiquititos, hechos en un tamaño carta, con plumilla. Son los bocetos, aunque no tengan mucha relación con lo que hago. Es como para invadir el espacio y a la hora de entrarle al espacio grande con la botellita, estar más seguro de lo que voy a hacer. A la gente les gusta más, incluso porque son más acabados, hay más detalle. Esta técnica que le dicen dripping no permite mucho detalle. Eso me gusta mucho porque entonces es una manera diferente de plantear mi trabajo y sigue siendo también con las características que hablábamos, que son rostros expresivos, no son gente vacía. Y empezó la idea, se llama Peregrinos, empezó la idea porque digamos hacer un homenaje a la imagen de Dios en la poesía de Jorge de Bravo, que no se logró hacer, pero yo había hecho muchos bocetos. Y entonces conseguimos un patrocinio porque había que hacer una inversión grandecita y es este trabajo que estoy. Ojalá que vayan a verlo. Permítame decir que es un trabajo maravilloso, efectivamente, las dos partes, ¿verdad? El Son trabajos de trabajo, los últimos 3 años. son Yo me siento muy fabulosos. contento porque tengo 82 años y logré hacer más o menos 100 trabajos. Es lo que te iba a preguntar, Fernando, es que seguís trabajando de manera constante, permanente, es ese compromiso sin límites con el arte que te hace doblemente grande. Yo amo lo que hago, mucho, mucho. Y buscando, digamos, más capacidad para trabajar, me incursioné, busqué en la poesía, me amigué con la poesía, con la buena música, con la buena literatura.
y con todo lo que me encontraba en realidad. Pero entonces me di cuenta cómo me ayudó a crecer en la comprensión del mundo. Después el contacto con la gente de la izquierda me enseñó otro montón de cosas. Todo lo incorporo sin que sea violento, simplemente que se armonice conmigo para no inventarme. Yo no me puedo inventar, yo me hago, me voy haciendo a través de lo que hago, ¿verdad? Y soy en la medida exacta hasta donde puedo de lo que soy, de mi capacidad y mi ganas de trabajar y de hacer las cosas. Yo quería hacer un comentario sobre la plumilla, porque hablamos hace un rato de esos cuerpos, de esos detalles de cuerpos, el pliegue del hombro, del codo, hechos a plumilla, y ese acercamiento de textura, esa sensualidad que la plumilla nos descubre del cuerpo humano, y ese juego de luz y sombra. Y a mí siempre se me ha antojado, Fernando, de que es un esfumato. Está muy lejos de Da Vinci, pero hay un diálogo con Da Vinci Da entre Vinci ha lo que es... sido, Da Vinci ha sido la gran figura en toda mi historia. ¿Ves? Yo No no está sé, tan equivocado. no sé si te conté que chiquito tenía una vecina que era maestra en San Juan de Chicoá, terminaba el curso y tenía que venirse para su casa. Y un hermano de ella y yo le fuimos a ayudar a traerse su calentador y sus picheritos, lo que tenía. Y mientras ella se despedía del pueblo, yo me metí a su oficina y en la biblioteca me encontré un libro que se llama Leonardo da Vinci. Yo nada más lo oía por ahí y me robé el libro. Me lo metí aquí en la camisa y me vine y era como mi Biblia de consultarlo. Era un libro hecho en imprenta. La cuadrícula era visible a simple vista, los puntitos, pero yo lo amaba y lo volví a leer y volví a leer otra vez la Revolución de la Gioconda. Entonces, la figura de Leonardo la busqué toda la vida. De los mejores libros que se pueden conseguir de él, los tengo. Y sigue siendo a quien recurro siempre al final de la historia, a la ternura de sus figuras, la delicadeza y la belleza de su dibujo. Amo también a Miguel Ángel, como no, pero Leonardo me llega de alguna manera más profundo que el señor Miguel Ángel. Y sigue siendo la figura fundamental de mi pintura, de mi trabajo. Fernando, ahora mencionaste la plumilla, esas plumillas viejas, los casquillos y las plumillas de muchos tamaños que uno compraba y que las conseguía en muchos lugares. Ya no se consigue. Ahora lo que venden son rapidógrafos. ¿Cómo hace usted con ese cambio? Porque es otra tónica, es otro sentimiento. O, para volver a una palabra utilizada al principio, es otra sensualidad totalmente distinta. La plumilla que ella te daba incluso un estado de ánimo terrible. Si cayó una gota, al carajo, ¿verdad? Entonces, hasta había todo ese juego, ¿verdad? Y había que cargarla y después limpiarla un poquito para darle el punto exacto. Y yo la amo. Nunca la volví a trabajar hace muchos años. Y tengo aquí suficientes plumillas que todo no lo puedo desechar. Ahí están. No sé si en algún momento volveré a tocarlas. Ya me acostumbré a estas, que son desechables. Pero quedó una gran parte de mi trabajo hecho con esa plumilla clásica, la que usó Rembrandt, la que usó Miguel Ángel, la que usó Leonardo, la que usó Goya. Que da un gran gusto trabajar porque te exigen mucha calidad. Yo llegaba y ponía un pie sobre la pared acá y me empezaba a dibujar el pie, porque lo hacía Miguel Ángel, así lo hacía Leonardo. Esas fueron mis inspiraciones cuando tenía 16, 17 años. Y esa plumillita, y que cayó una gotita, después me di cuenta que la gotita podía incorporarse ya como parte de toda la gráfica del dibujo, ¿verdad? Y ya me acostumbré incluso hasta a dejar caer gotas. Uno aprende haciendo, ¿verdad? Es la mejor manera que no por ponerse voy a hacer esto, sino uno es parte de con su entusiasmo, pero el ejercicio sí, el procedimiento
te ayuda también a determinar cosas y se hacen parte fundamental del trabajo. Esas gotitas que caen, o agarraba un cepillo de dientes y lo embarraba con la tinta y en una redecita hacía como un esfumato. Yo no lo inventé, eso me lo enseñó el señor alemán, don Enrique Hahn, y ya está incorporado en muchos dibujos míos de esa época, de los años, de los primeros, los que están hechos con tinta china y plumilla. Fantástico, Fernando, fantástico. Entonces, ha sido una maravilla conversar con vos siempre. Mucho gusto. Yo no sé por qué cada vez que converso con vos me siento más joven. Bueno, pero también estamos conversando con un público hambriento de conocimiento y yo quiero insistir en que vengan a visitar una exposición Esas tan fotos importante, son de hoy. extraordinaria. Esa la hice yo en tu casa el otro día, sí. Ok. Estás con tu pintura, con tu pincel. Como decimos los ticos, saquen el rato y vengan a deleitarse y en algún sentido a encontrarse a sí mismos frente a esta obra que nos deja simplemente, como decía mi abuela, patitiesos. En algún momento yo me di cuenta del poder que tenía en las manos y dije, ahora sí a jugar y a enfrentar el mundo para ser parte de él, activa, positiva. Hablemos de, no todo el tiempo he encontrado respuesta, pero ahora que veo y ya que sé que me queda poco tiempo, me da un gran gusto de verdad. Lo digo sin orgullo, sin vanidad. Ahí queda todas mis dudas, todos mis aciertos y mis esperanzas están aquí en estos trabajos. Y lo que he hecho todo a través de la vida. Y he tenido la oportunidad de hacer un recorrido desde lo interior hasta lo exterior y acercarme a los demás y a los problemas que no son comunes, aparte de los individuales. Y como les decía, un poco alborotarle el corazón a la gente, sacarla de su hipocresía. Entonces, por eso la sexualidad está tan fuerte en muchas partes. Hay incluso una serie que se llama Carballo Erótico, que nunca tuvo éxito. Se le dio la espalda. Hasta ahora que Alfonso Chase hizo un comentario muy bonito, ya la gente los anda buscando. Son unas carpetitas pequeñas, como tamaño carta. Fernando, Porque muchas gracias, no por el programa, sino por ese legado que es, yo insisto, es universal. Los valores que hay ahí, estéticos, morales, políticos, culturales en general, merecen atención y deben ocupar a los historiadores del arte, a los críticos, a quienes nos interesamos en la filosofía y en todo lo demás. Es una obra que hay que agradecer y hoy públicamente te doy esas gracias y espero todavía ver mucho más. miren esto, ese dibujo. Hay un trabajo de un señor, ese Erra, y un historiador que hizo un análisis de Custodia que vale la pena leer. Yo cuando lo leí casi me pongo a llorar. Rafael Ángel Erra es, creo que sí. Rafael Ángel, sí. No estoy seguro. Es un historiador. Es un filósofo de profesión y sí, un gran escritor también. Lo que escribió sobre Custodia a mí me arrebató la calma, bien, me inquietó mucho, me gustó mucho cómo ese personaje logró que él escribiera 2 páginas enteras y lo hizo. A ver, hay que leerlo, no hay que, no lo voy a decir yo. Lo recomiendo, pues, el texto de este señor. Claro. Mire, esos son de los primeros trabajos. Son de las primeras pinturas, efectivamente, ¿verdad? Muy bien.
Creo que esta es la primera pintura tuya. Esos son de los primeros que hice intentos Estamos hablando de y 78, por ahí. ¿verdad? Por ahí. No, más, Por ahí. no estoy seguro en realidad, pero Más sé atrás. que no, pero son buscando la manera de hacer acá. Tal vez tenía la influencia de alguien que había visto, porque yo soy muy receptivo, pero también una vez que recibo empiezo a masticar aquello para acarballarlo, para acartagarlo, digo yo, porque Ajá. es muy importante no quedarse simplemente con lo que nos da. Yo lo hago mío. En lugar de María Félix pongo una hermana mía y punto, porque la belleza me atrae, ¿verdad? A ver, habíamos hablado de que habías trabajado en la publicidad también. Ahí conociste a esa figura tan entrañable que fue Hugo Díaz, ¿verdad? Sí. Y luego pasaste a la pintura. ¿Cómo fue ese cambio, ese paso? Yo sé, cuando me encontré con Hugo, pasó lo siguiente, a veces no había suficiente trabajo y yo teníamos ahí un espacio, unas hojas para pelotear cuando estábamos trabajando y me ponía a trabajar con la plumilla, esta clásica. Y un día me dice, Hugo, ¿y usted qué va a hacer esos trabajos? Pues no sé. Entonces Hugo cogió una carpeta, una cartulina entera, 1 x 70 metros, la dobló y empezó a guardar lo que fue la primera exposición mía. Por iniciativa de Hugo, yo guardé ahí los 35 trabajos que hice en mi primera exposición. Tenía un compañero guatemalteco, Moisés Barrios, que me enseñó a grabar. Entonces, en la primera exposición fueron 35 dibujos con tinta china y 13 grabados en madera, xilografías en blanco y negro. Todo de la manera más rústica. Yo estaba recién casado, era muy pobre, entonces era con lo que podía. Por ejemplo, las gubias me las encontré en una ferretería de esas, eran pegadas a un cartoncito, nada profesionales, pero era tal el entusiasmo que llegaba a la casa y aprendía a manejar todas las cositas de la manera más rudimentaria. Las imprimía con una cuchara y así salió las primeras y únicas. Nunca volví a hacer xilografías. Pero ¿Qué año estamos hablando? era en los años 70, empezando los 70. 70, contando los Yo 70. estaba recién casado, tenía 30 años. Y hubo, además, sin, sin, sin decir unas cosas, había una actitud delante de las cosas que aprendí. Y esto es un oficio que requiere mucha pasión, mucha entrega y mucha honestidad también. Y aunque yo viva de esto, lo he dicho mil veces, siempre empiezo algo por el puro gusto de empezar a hacer un dibujo, a ver cómo encuentro un rostro que me inquietó o armo un rostro de varios otros rostros que me hayan inquietado, que es todo el procedimiento que uso para trabajar. ¿Y cuándo empezaste con el óleo? Con el óleo empecé en esos mismos días. Como les cuento, era muy pobre, entonces, y el óleo era caro, pero ahí hacíamos un pacto en la casa, ¿verdad? Sí, yo usaba el óleo que la mayor, ahora soy desperdiciado, pero en aquel momento era un poquitito, y así hice también acrílicos en Publicidad Garnier, trabajaba en ese momento ahí. Nos habían comprado un equipo de acrílicos de primera calidad y nos permitían llevar a la casa para que practicáramos. Sí, yo me dediqué a hacer un montón de trabajos que nunca expuse, que recuerdo, pero sí me dio la oportunidad de manejar la pintura acrílica como si fuera el óleo, porque se puede hacer eso, sin desembolsar nada, porque, como les contaba, era muy pobre para comprar pinturas. Claro. Pero siempre mantuviste ese diálogo, ¿no? Entre el color y la plumilla. Siempre. Yo pienso que soy más dibujante que colorista. El color tiene secretos maravillosos que no es fácil. Hay una cosa que me divierte decir, que es muy fácil descubrir al dibujante,
porque si uno hace una cosa acertada de chiquito, todo el mundo te lo celebra. Pero ¿cómo conocemos la sensibilidad por el color? A ver, no es fácil. Pero entonces, cuando ya uno lo descubre en otras personas, se preocupa. Y yo el color he tenido que estudiarlo profundamente y analizarlo, porque no es algo que naturalmente sienta. No me es tan fácil como para otra gente que conozco manejar el color. No es fácil manejar el color, pero tienes un color sorprendente, ¿no? Hay Yo esos ahora me siento muy rosados contento. no tan atrevidos, ¿no? Me siento, ¿Verdad? me siento muy Esos, contento, muy contento de... Es un gran trabajo de observación, de hacer, de intentarlo. Los verdes no me gustan, los tales no me gustan. Es darle gusto a ese gusto por las cosas, por tales colores, ¿verdad? El azul, no puedo evitarlo. El azul ultramarino me fascina, me encanta. Está en todas claro, letras. Me los compro por montones. Interpreto claro. erróneamente si digo que el color, o sea, trabajar el color es más placentero, mientras que el blanco y negro, el dibujo, ese trabajo al estilo de los, es más, Como en el color. más atormentado. Por ejemplo, hoy apliqué una parte de trabajo, un lila, que lo había estado pensando toda la semana. Si ponía el lila, qué intensidad a lo rosado, a lo celeste o a lo azul, 1, 2 y 3. Y lo puse, y que lo logré. Y ya sobre ese fondo voy a trabajar ya con más luz, con más sombra, para darle el volumen. Ese cuello es un poco un falo, entonces voy a darle toda esa textura, pero sobre tonos lilas y púrpuras, para contrarrestar con el azul que está de fondo y un poco los amarillos que tiene la luz de las caras. ¿Cómo no? Ya es lo que he logrado, hacerlo a través de mi experiencia personal. Uno no puede coger las cosas, tiene que incorporarlas haciendo. A ver, no sé si me explico bien. O sea, uno no va a, voy a coger una gama, no, el color lo lleva uno, llega uno al color por la práctica, por el trabajo, por la búsqueda, y ya cuando llegas lo vas acomodando. Esa exposición que está en el Museo de Cartago es un acierto, como dice Manuel, esos azules, esos rosas, esos lilas, es ya mi color, ese es el color maduro de toda mi trayectoria. Sí. ¿Verdad? Y paisaje no ha vuelto a pintar como el de la ciudad. Viera qué ganas tengo de hacerlo, como le dije hace un rato, para ver si me lo puedo quedar, porque las 2 veces, la primera vez salían vendidos de aquí, yo me sentía como en la gloria. Salían vendidos, Mario Matarrita, y yo lo hacía, digamos, cada 10 días, cada 2 semanas hacía un trabajo, porque lo tenía tanto en mi corazón, en mi emoción, y era, como digo, localidades que me inventaba, pero más o menos tenían algunas referencias. Y me la hice a la misma serie, un tamaño más pequeño, también se vendió. No sé si tengan la fuerza para hacerlo de nuevo, pero bueno, que quede suficiente. No me quede que no tiene que ser a mí que me quede, sino que le quede a todo el mundo donde esté. Ojalá que los cuide, lo que quiero, y que los respeten, que no los manchen, que den tratamiento, porque hay que darles mantenimiento, ¿verdad? Pero son hechos con mucha gana, con mucha pasión, con mucho amor. Yo quiero mucho a Cartago, y cuando estaba envenenado era mágico, era poético. Pero me decías que te cuesta el óleo, ¿no? Ya está, el óleo es una Me cosa cuesta muy difícil. mucho. Por ejemplo, sobre la pandemia no volví a pintar óleo. Me dediqué a hacer cientos de dibujos de esos pequeñitos, los bocetos para lo que está en el Museo Municipal. Pero bueno, al final, cuando ya es como un amor muy intenso con el óleo. Cuando ya estoy, ya me entusiasmo mucho, ya me inquieta. Es que me inquieta porque hay un poco que pensar. Con la plumilla es dejarse ir. En cambio, el óleo, eso de que les decía del lila, del violeta,
y del púrpura, lo pienso horas, de horas, sí, y entonces el azul y entonces el rosa, bueno, ya, vamos a entrarle a trabajar. Y ya me pongo a trabajar y bueno, va muy bien. Es más tiempo pensando que haciendo. Son horas de pensar y tal vez minutos de hacer, porque hay que llegar. pero también lleva una gran trabajo, es un trabajo muy laborioso, digámoslo así. Darle una capa y darle la otra capa y darle, sacarle por aquí el brillo, darle por acá la sombra. Es un trabajo de dele y dele, es Y terrible. a veces siempre, hay gente que es muy cuidadosa. No, no, yo me pongo muy tenso, muy vibrante. Y yo, al final yo sé que quedan pelotas, hasta pelos de los pinceles, me vale. Lo que quiero es que ese color con este y aquel y la forma me quede como yo quiero. Y al final ya son horas de un gran deleite, Manuel, de ya darle los toques de luz y de lograr lo que quiero, el volumen, las cosas. Sí, ya valió la pena hacer las cosas Y de y tener la verlo, pasión y de verlo miles de veces. muchas veces, horas, horas de horas. Aquí Horas y me la horas de paso dando verlo. vueltas. Y digo, bueno, mientras tanto me hago algo, me tomo un café, me tomo un refresco, salgo, pero vuelvo, es como darle cuerda. Sí, 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 sí. Sí, lo otro es como un trabajito ahí como sea, música de cámara contra una sinfonía complejísima, que es como esa obra que está detrás. Es una Y obra bueno, complejísima, ¿no? Pues, Fernando, ¿y y usted se bueno, acompaña de cierta música cuando a trabaja? veces, no todo el tiempo, pero a veces me gusta mucho, verá, desde Sinfonola, que me gusta mucho, mucho. Además, soy amigo de Carlos Lafuente y me da mucho gusto colaborar con mi audiencia. Hasta la música clásica, solamente que pongo Radio Universidad, de pronto aparece alguien hablando y hablando, entonces, y como estoy trabajando, digo yo, pero se me atraviesa, porque no es lo que estaba esperando. Quisiera tener, pero soy tan perezoso como a poner mi propia música. Pero, a ver, no sé si decir perezoso. Simplemente lo que me inquieta sobre todo es trabajar y pintar. Pero sí me gusta oír música. Y me gusta mucho la música clásica. Y como digo, sí, los domingos pongo Sinfonona, de seguro, ¿verdad? Porque tienen programas sin anuncios todo el día. Y me gusta mucho oír mis boleros. Yo fui de los que bailó bolero todos los fines de semana de chiquillo. Me lleva a los saloncitos de Cartago, los Oasis, el FC, el balneario, a bolerear, ¿verdad? Porque es la manera de acercarse a las chiquillas. Fernando, un tema que usted ha tocado de soslayo y que trasciende un poquito digamos, el taller y la parte más íntima, pero que es muy importante porque hay que llamar la atención, me parece a mí, sobre una cuestión muy real. Ser artista es trabajar. No es tener un empleo, es trabajar. No hay que confundir Trabajar. empleo y trabajo. Es un Mi bebé, trabajo duro, es un trabajo difícil, es un trabajo con mucha disciplina, pero implica otras cosas. Se vive de ese trabajo, como de otros. Por eso quiero preguntarle más, digamos, trascendiendo el orden digamos, privado, aunque manteniéndolo, que usted me comente sobre este tema, ser artista plástico en Costa Rica, con todo lo que eso implica, política, laboralidad, etcétera, etcétera. para mí fue, como le digo, hacer lo que me daba la gana, porque tenía ganas de decir cosas y sabía que lo podía hacer de esa manera. Siempre encontré la oposición de la cuestión oficial. Nunca fui un artista oficial, nunca. Siempre me dieron la espalda, siempre me negaron el Museo de Arte Costarricense. Solo cuando estuvo Carmen Naranjo pude hacer una exposición ahí. Otras veces, descaradamente me decían, no, es que fíjate que estamos haciendo esto. Y al mes siguiente tenía una exposición de fulano o de mecana.
Entonces yo me las arreglé siempre, solito, me inventaba mis catálogos. No sé cómo le pasa a la gente oficial. Por ejemplo, aquí se formó un grupo que se llamaba Bocaracá, que era el que oficialmente representaba a Costa Rica en algún evento que nos invitaran. A mí nunca me invitaron, ni me importó. Tuve la gran suerte de que al final de los 90, en el 97, la UNESCO y el Fondo de Cultura Económica me seleccionaran, y lo digo con mucho orgullo, como el artista costarricense para una cuestión que se llamó Iberoamérica Pinta, donde estaba lo más reconocido de la pintura y también de la literatura, porque se trataba un poco también de ilustrar a algún autor. A mí me tocó Guimaraes Rosa, que yo ni lo conocía, pero entonces me aboqué cuando ya me designaron el señor a leerlo y a leerlo porque me apasionó el cuento. Estuvo José Luis Cuevas, estuvo Tamayo, estuvo la crema y nata, Antonio Tapies, de la pintura y de la literatura hispanoamericana. Yo estaba ahí y lo digo con mucho orgullo, con mucho contento porque en Costa Rica no me hubieran dado pelota para eso. Y lo Aquí, dice con merecimiento, hay que decirlo, porque la ¿cómo no? verdad. Viera que tuve que pelear porque hace un año se hicieron unos textos de 40 artistas costarricenses y lo que mandaron mío casi me vomitó, casi me da un infarto, la manera que me presentaron. Entonces yo la hice porque esto lo habían negado, no tenían mis reconocimientos, porque bueno, esto es lo que yo vivo también. Y todo esto le da apoyo, le da un sostén a lo que hago ahora y siempre, ¿verdad? Por eso estos reconocimientos no es que yo los ande buscando, sino bienvenidos. Porque oficialmente, como le digo, y hasta descaradamente me han negado el apoyo en todo sentido. Yo he Obra tenido, suya, ahora que mencionó al brasileño, recuerdo una exposición grande suya que le hicieron en la Embajada de Brasil, me parece, una muy muy lindas linda veces, lo escuché, exposición. muy linda. La de la Que, Embajada de Brasil fue un experimento fue hecho con óleo en blanco y negro, utilizando la técnica del pincel seco que les digo, que es sin poner el diluyente, digamos, la guarraz o la trementina, a puro óleo seco, 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 uno va logrando ciertas texturas. Son para lograr ciertas cosas, ¿verdad? En puro blanco y negro. Tuvo mucho éxito. Yo dije, bueno, esto puede tener un reconocimiento. No. Y yo sabía que la exposición era muy valiosa, toda la serie. Eran 20 trabajos de formato grande y fue una exposición muy buena por lo que se dijo, porque se dijo, por ejemplo, Roberto Villalobos, lo que dijo Alfonso Chase, que son gente que yo respeto porque otra gente te dice cualquier grosería porque sí, ¿verdad? Pero fue un bueno, experimento. y hoy quien se interese en tener tu obra, ¿dónde puedes recurrir? Porque, bueno, está la exposición, pero la exposición no es un lugar donde puedo ir a adquirir obra. Si hay gente interesada, ¿cómo se lo localiza usted o cómo es posible eh, Que la obtener obra? señora Irene Torres, mi representante, Irene Torres es la señora que me representa, ella maneja toda la obra, la nueva, ¿verdad? Y hay obra que ya está, que tiene dueño. Hace como unos 3 meses en la Galería Con Arte se hizo una exposición de trabajos bastante interesantes. Hay un trabajo ahí que tiene mucha historia, algún día la voy a contar, que se llama Flor de esta tierra bendita, que es una mujer muy marchita, y es la Pache manipulada, manoseada, una mujer muy dolorosa. Y la pintura tenía un precio muy alto, porque esa exposición se trataba de coleccionistas que tenían obra mía, aprovechando el momento del magón y todo esto para vender. No sé el éxito que hayan tenido, pero es que los precios estaban muy altos. Pero estaba ese trabajo y otros que son como de lo mejor que he hecho, digamos.
en mi carrera. Son óleos. Fernando, decía Sartre que cuando el artista envía al mundo sus hijos, es decir, su obra, ya esa obra no es suya, Dios mío. es del mundo. Y entonces me viene la pregunta, cuando usted se para frente a obra, digamos, de los 80, suya, ¿qué experimenta? ¿Hay extrañeza o hay una Ahí identificación? estoy eso. En esa serie que le digo, de Conarte, había unos 4 dibujos de los años 80 que son terribles, son figuras femeninas, casi todas, que no parecen, son seres humanos que tienen características femeninas, pero son muy fuertes, son muy tensos, se siente una tensión fuerte que era la que yo exactamente sentía, ni siquiera me la propuse, así me dejé ir, era la única manera de Como, desahogarme. como un exorcismo. Sí, son eso. Y la gente los anda buscando ahora porque encuentran los coleccionistas que tienen esa fuerza que no tiene otros trabajos, porque ya estaba en otro estado de ánimo, porque eso, yo estaba muy tenso, muy fuerte. A veces la vida se te viene de pronto con el puño de frente, te da en la pura nariz el guamazo, y bueno, hay que ver cómo lo hacemos arte para no llorar. Catarsis y placer. Como que en la Sí. historia de su Porque vida, hay placer al hacerlo, ¿verdad? Es un juego difícil, extraño, eh, porque el dolor te lleva al placer de hacerlo, arte, de hacer una figura. Y la figura, cuando yo me la encuentro, "Jue- ¿qué es esto? ¿En qué estaba yo? ¿Qué fuerza que tiene esta? Esta, no, por dicha que ya desapareció. Había mucha tensión, mucho dolor. ¿Cómo, Alguna quería preguntarle ahora que habló de lo de Guimara de Rosa, esta relación con la literatura, ¿cómo es este proyecto de trabajo con Jorge de Bravo? Yo estoy muy contento, Manuel, y ya tengo unas 9, 10 cartulinas de muy buena calidad, de tamaño 1 metro por 70, y ya me las imagino, estoy así, una vez que termine voy a empezar a hacerlo con mis espátulas. Además tengo como unas 30 espátulas riquísimas de todas las proporciones. Estoy contenta y se van a dar cuenta ustedes de eso. En algún momento los vamos a exponer, vamos a buscar un lugar donde exponerlos. Ahí ¿Por veremos. qué, por qué de Bravo? Yo amo a Jorge de Bravo. Los llevo en mi corazón. Su poesía me gusta mucho, me llega, y a él, toda su historia, todo su decir, todo su hacer, me parece ejemplar. Alguna gente dice esto, que murió muy joven, que su poesía se quedó por ahí, pero con lo que hizo, para mí es suficiente, ¿no? Yo no le pido más. A mí me llega muy profundamente. Y me dio mucho gusto cuando trabajaba para el periódico, para el semanario Libertad, la oportunidad que tuve de hacer dibujos sobre él. Por ahí me encontré una que me regaló Lenin, una reproducción sobre uno de sus poemas. Él está entre mis cosas, siempre está ahí. Es una, 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 pre- una pregunta vinculada con esto. Eh, una de las cosas que a uno lo puede sorprender cuando le interesa el arte es que Doré nunca aparece en una historia del arte como un autor principal, como un artista A principal. mí me enseñó mucho, Es extraordinario, es decir, es mucho, difícil encontrarlo, mucho. pero como él ilustraba, los grandes críticos e historiadores consideran que la ilustración es un arte menor Menor, y de entonces no lo acuerdo, incluyen, lo cual me parece un verdadero pecado del concepto. de Pero acuerdo. ahora usted habla de Bravo y hay otra corriente desde los griegos que ha intentado, con o sin éxito, en mi criterio es imposible unir las dos cosas, que ha intentado que haya una relación que no sea de ilustración y motivo teórico, sino que
que amalgame ambas dimensiones. Esa es un trabajo difícil. Y ahora que usted nos dice que tiene muchos cuadros que están vinculados de una u otra forma a la obra de Bravo, yo no puedo imaginármelos como ilustraciones. Deben ser, supongo, una recreación temática, ¿verdad? Y Yo eso creo, me yo creo genera que muchísima curiosidad, porque es un esfuerzo difícil, en realidad es un esfuerzo difícil en el arte. Aquí algunos colegas suyos lo han intentado con éxito también, tengo que decirlo, pero no es una labor ni común ni sencilla. yo es que me identifico con lo que él dice. Me gusta como su palabra, su voz, su energía, y me la apropio hasta donde puedo. Yo pienso además, básicamente, y no hemos hablado de esto, yo busco la poesía en lo que hago. Todo lo que hago yo es intentando hacer poesía. Y algo de lo que más recuerdo con gusto, pero un gran gusto, fue una vez que Hugo Díaz me hizo una presentación a una de mis series que se llamó Galería de Familia, que son unos rostros enormes, que Hugo me dijo, es que aquí hay mucha poesía. Porque yo encuentro en la poesía siempre el lenguaje más exacto, más preciso, el más exigente. Ya no sé más qué decir. Me parece que es lo que buscamos siempre, porque es lo que trasciende, lo que tiene más luz, todas esas cosas. Y tal vez no es suficiente. Me Pero recuerda con eso de nuevo a Sartre. Sartre afirmó que la poesía no es literatura, porque él consideraba que la poesía estaba más cerca de la pintura, de las artes plásticas, que de la literatura. Y decía, porque a diferencia, digamos, de la narrativa, donde las palabras funcionan por su significado, en la poesía las palabras funcionan por la evocación imaginaria que traen a colación. Entonces, cuando yo digo verde, que te quiero verde, ese verde no necesariamente es como cuando en una narración digo, las plantas del camino estaban verdes y entonces me llega una información, mientras que el verde, que te quiero verde, es una insinuación de mi propio estado mental, de mi propio corazón, de cosas que no puedo asir con el concepto, sino solamente sugerir con la imagen. Y entonces ahí es donde dice Sartre, y en ese caso la palabra ya no funciona como signo específicamente de una parte del mundo, sino como un imaginario que sugiere. Y en ese sentido es como la mancha, es como la representación pictórica de algo. Yo les preguntaba por qué de Bravo. Bueno, por supuesto, sentimos lo mismo por de Bravo, pero además él tiene una evocación plástica tan grande en su obra. Por eso me vino la verdad. Es que uno lo lee y está mirando con los ojos del alba lo que él está diciendo. Hay una explosión allí. Me llama mucho la atención esa búsqueda en él, un poeta tan particular, esa búsqueda de inspiración plástica. Es impresionante. Es un Manuel, clásico de fútbol. ese Esa es un tema. relación entre el movimiento y el juego y la fuerza, tiene movimiento todo lo que hace y el fuego siempre evoca energía, ¿verdad? Y Claro. calor. Un tema riquísimo para el que trabaja en estética, porque inversamente, el poeta que trata de explicar, mejor escribiera noticias. Es que la poesía no es La gran jugando. poesía de todos los tiempos sugiere, evoca, te mete en un mundo totalmente imaginario, Y que se refiere a la avasallador. realidad seguramente, pero Cuando yo conocí la poesía de Walt Whitman, de cómo alguien puede decir las cosas de esa manera,
con esa sencillez, evocando el poder de cada una. ¿Cómo no Pinta hago el mundo pintura? con palabras. Sí. Entonces yo sé que la poesía está en todas partes, hay que buscarla y no es comida de trompudo, como decíamos antes, llegarle, no es jugando. Por eso el tanto respeto a los que saben decir las cosas y hacerlas, ¿verdad? Y que siempre están ahí a la par como consejeros, como amigos y como voz acertada. Sí, yo aquí a Jorge lo quiero mucho, también a Alfonso Chase, en mucho me ayudó. No directamente, no es que me enseñó, sino que yo aprendí de lo que él hacía, su actitud ante las cosas. Además, Así que hay un compromiso en De Bravo frente al país, frente a los otros, frente a la gente humilde, ¿verdad? bueno, ¿Verdad? Frente a esa mujer que venía de Cots con sus pies okay. descalzos a traer flores, cierto, ¿no? Hay una hermandad desde ese punto de vista en la poesía de Bravo. Por eso pregunté, ¿por qué de Bravo? Es decir, ¿por qué de Bravo y por qué no otro? De Porque hay acuerdo. una hermandad en la poesía de Bravo y en su pintura, me imagino yo. Cómo no, uno se hermana con estas actitudes, con esa, además él acertó, su pintura, su trabajo es un acierto, su poesía es un acierto, es algo que nos llena, que está ahí entre nosotros y que la recordamos siempre, siempre está ahí a la par. Sí, sí. Publicó Neruda en el año 66 un libro sobre los pájaros de Chile, que es una cosa muy interesante, pues es como una enciclopedia, ¿verdad? Él habla de los pájaros de Chile, pero claro que no describe el pájaro, lo que hace es hacer un poema sobre el carpintero, sobre otros, porque yo lo conozco. Y hace unos días una amiga me muestra la primera edición de ese libro, que es una edición en que se reúne la pintura de 4 grandes pintores chilenos y la poesía de Neruda. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Luego, Porque seguro. está lleno, 4 estilos distintos, además, de pintura. Esto está lleno de movimientos, lleno de formas, lleno de colores, ¿verdad? Y a la par la poesía del poeta. Una cosa muy interesante. Sí. Neruda es otro poeta que también está ahí, siempre a mano, mucho. ¿Cómo no? ¿Cómo nos alimentó un poco? Porque ¿Verdad? es un alimento, ¿verdad? Cómo nos acompaña siempre. Siempre. Sí, son las compañías que uno no quiere dejar nunca. Vallejo también, un tipo intenso. Vaya. Fernando, esto es un poco cajonero, lo sé, tengo conciencia de ello, pero a la larga es necesario. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas jóvenes, hay mucha gente joven que, bueno, que seguro como me ha sucedido a mí, ve su obra y, y sueña con disfrutar así del arte y lograr lo que usted ha logrado. Y están empezando. Y dije cajonero porque es así. ¿Usted qué le diría al joven que inicia con mucho esfuerzo su camino en el arte? Este camino seguro y otros también te exigen todo. A ver, hay que entregarse. Esto es un amor. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo con sus aciertos, sus desaciertos, porque hay momentos de incertidumbre, de duda. Yo sé que no toda la obra tiene la misma calidad. Hay muchas dudas. En la de menos, alguien valora esas dudas más que aciertos. Eso no lo sabemos, pero hay que entregarse. Eso sí, es fundamental. Nada de medias tintas, nada de pendejadas. La entrega tiene que ser absoluta, sin traiciones y sin nada. Se hace. Sí, sí, es un camino muy difícil el camino del arte, ¿verdad? Es un compromiso, no sé, Si yo no difícil. encuentro eso de agarrar modas de Estados Unidos y de Francia y de Inglaterra y venirlas acá
Yo la veo y no puedo tener ningún respeto por estos señores. Y por eso es que me he ganado tantos enemigos en este medio. Ni me interesa, ni me importa. Para mí es muy importante decir las cosas como las siento y como son para mí. Es que eso en todas las artes. Eso en Y todas las artes. debe ser igual en todo lado, Ah, ¿verdad? sí. Hay cosas muy, muy superficiales que toman de una lectura ligera, es hacer una poesía basada en esa lectura ligera o en la obra plástica o en la música. Pero es algo que, como usted, que lo ha cultivado desde su infancia misma, como usted nos ha contado hoy, que nace de una experiencia única, irrepetible, y que se va construyendo cada día a lo largo de muchos años. Y creo que eso en todos los campos, ¿verdad? En todos los campos. Decía Pamuk, ¿cómo es posible que un escritor se meta meses enteros, todo el día, a escribir en una máquina de escribir para hacer algo, una novela? Pues sí, hay ese compromiso, ¿verdad? Así Hay ese tiene que ser. compromiso. Así tiene que ser el Así tiene trabajo que ser. del artista y del literato, etcétera. De todos, porque todos es igual. Mentiras que usted escribe. Es lo que le decían a Darío, ¿verdad? Que usted seguro cuando se emborracha escribe, decía Darío. No, 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 no. Cada poesía mía, primero tengo que estar sobrio, lo decía él, y segundo, lleva un trabajo enorme. Y yo lo veo a usted con esa pintura que tiene atrás, luego pasándole el pincel una y otra vez. Sí, sí, es ese compromiso con el trabajo serio, ¿verdad? De no estafar a nadie, se le está dando algo que Es que realmente... Manuel, me quiero mucho, 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 mucho. Y no me engaño tan fácilmente. O sea, no me perdono si no me pongo a hacer cositas porque quién sabe, no es porque quién sabe, es porque yo quiero resolver algo. Quiero tener el gusto de hacer algo que tenga carácter, que tenga eh, un fondo buscando esa poesía. No es porque lo que se me ocurre, es lo que yo encuentro trabajando, pero trabajando de verdad, con ganas. Claro que me hago amigo, como hablábamos de este fulano, mengano, todos esos señores que nombramos al principio, más Leonardo, más Miguel Ángel, más otra gente, Lautrec, Goya, Velázquez, qué sé yo. ¿Cómo aprendemos si sabemos mirar? Y mirar con pasión, con ganas de aprender. Todo el mundo nos enseña. Hasta en la televisión aprendo yo cosas. Qué bonito ese magenta a la par de ese tal. Te queda ahí ese recuerdo, que ya lo hice en alguna parte, bueno, lo recordé en ese momento. Es un vivir siempre en función de, así, he llegado a estos trabajos últimos, que los encuentro que es un feliz final de unos 60 años de trabajo, desde esos que ustedes vieron ahí primero y otros que están por ahí seguro perdidos ya, pero siempre fue la búsqueda de retener a esas señoras, esas mujeres, de hacer algo que vi inspirado en tal cosa. Es un camino, vale la pena recorrerlo. Y Fernando, siempre, perdón. No, no, sigue. no, Fernando, diga. el tiempo nos está empezando a apretar y yo no quiero que terminemos sin darle, como costarricense, las gracias. Costa Rica le debe las gracias y un amor muy grande a su legado, por todo su trabajo, por ese extraordinario legado artístico y yo le doy las gracias por este programa, por este diálogo. Y le paso la palabra a Manuel. Sí, yo también, yo creo lo mismo. Quería hacer un comentario porque efectivamente nosotros tenemos una gran ingratitud con el arte y es una traición a nosotros mismos. Bueno, Zúñiga tuvo que irse a México y a mí, yo que amo México y que lo visito tanto, me da no sé qué cuando yo voy a un lugar y encuentro Francisco Zúñiga, mexicano, y yo digo, bueno, pues que es nuestro. Chabela Vargas, Yolanda Oreamuno, Benicio Odio, y puedes ir contando. Así De como nosotros acuerdo. expulsamos a los talentos, porque es un mundo, yo lo entiendo, muy pequeño, a veces nos cuesta ser modestos para valorar lo que tenemos a nuestro lado.
sí creo que Fernando lo ha dicho, bueno, recibió ahora compartido el premio Magón, que se lo merecía desde hace muchísimos años y no se lo habían querido dar, y fue muy bienvenido, por supuesto, pero creo que es una obra poco valorada por las élites oficiales del arte, y eso pasa mucho en este país, pero que sí, como decía Álvaro, debería ser valorado a nivel nacional y a nivel internacional. Yo sí también, no me gusta decirlo delante de Fernando, pero sí creo que su obra es de un nivel, ¿verdad? De un nivel muy grande, Me- que amerita otros horizontes. Sí, debería estar en el MoMA, su obra. Cualquiera que haya visitado el MoMA te da la razón. Bueno, muy amables ustedes con sus conceptos. Yo me siento bastante contento con la vida, con lo que hay. Ahí queda la obra. Si camina, bueno, yo tengo reconocimientos en México, tengo en todo Centroamérica, tengo gente que le gusta lo que hago y lo comenta y que son gente que respeto en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala. Para mí eso está bien, y la obra es la que va a caminar y la que va a decir de mí. Yo por ahora me quedo acá y haberla hecho y tener la oportunidad todavía de seguirla madurando, seguirle dando matices, se lo agradezco mucho a la vida. Amigos, tenemos que cerrar aquí por razones de tiempo, no porque nos falte tema. Bueno, buenas noches entonces y Muy muchas buenas gracias a noches, ustedes. muy agradecidos. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Nos vemos. ustedes. De verdad. Dayana, Luis Ángel. A ver, Dayana. La compañera Diana salió un momentito, pero no hay ningún problema. Y yo quería agradecerle de todo corazón al maestro y obviamente al compañero Manuel y al compañero y a mi queridísimo compañero Álvaro por esta excelente emisión desde todo punto de vista, ¿verdad? Pero así integralmente excelente y ya está circulando por los 4 puntos cardinales. Y lo digo sin ninguna petulancia. Tenemos amistades en todo lado por dicha, ya tenemos 3 años de estar al aire, ¿verdad? Y entonces esto nos ha permitido tener amistades por todo lado, ¿verdad? Ya ¿cómo se llama? En Australia, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, en fin, tenemos muy buenas amistades y la ventaja del WhatsApp es que se puede mandar para todo lado inmediatamente, ¿verdad? Entonces ya los hemos enviado por todo lado. Y así extra programa, yo quería preguntarle al maestro un detallito. ¿Qué piensa sobre el mundo actual y su futuro, verdad? Ahora que nos hemos puesto un poco catastrofistas, ¿y Pues hacia sí, dónde va yo la humanidad y hacia dónde vamos, maestro? siento un poco de temor. Y no me gusta decirlo porque no me gusta ser negativo. Pero hay cosas que no entiendo y me parece que hay un poco de sombra otra vez sirviéndose. Pero no lo puedo explicar, nada más lo siento. Pero yo soy lo más positivo que usted puede imaginarse. Incluso todas las mañanas me alimento de inventos, una llamada telefónica de una amiga, hoy me llamó una amiga, Nora Chacón, me dijo, ay, vas a estar en un programa que me gusta mucho. Bueno, qué dicha, ya eso es algo que me motiva, ¿verdad? Mi hija que me llamó para decir no sé qué, que arreglamos un problema aquí en la casa de servicio doméstico. Pero hay algo que no puedo manejar y que me produce un poco de temor.
cómo se van acomodando las fuerzas grandes, las grandes fuerzas. Estamos a su sombra, ¿verdad? Me da un poco de temor la pobreza y la miseria que pueda venir. ¿No creen que estamos en dolores de parto? Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Y ojalá que sea un niño saludable, ¿verdad? Dayana. No, agradecer finalmente a todos los que nos acompañaron y principalmente al señor Fernando que nos honró con su participación. Muy buenas noches y hasta el próximo viernes.